Hoy voy a fabricar una estufa cocina pirolítica. Este calefactor funciona con viruta de madera, hojas secas, ramas chicas y tiene como ventaja que no hace humo ni olor y aprovecha hasta el máximo el material que se quema, ya que utiliza un sistema llamado pirólisis, que es así más o menos como una destilación de la madera. Hoy no solo te voy a enseñar una forma simple de hacer este tipo de quemador, sino que también te voy a explicar con un experimento fácil de hacer este proceso y veremos algunas imágenes termográficas también de este mismo proceso. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Antes de pasar a la construcción, quiero mostrarte este experimento que es una explicación de lo que sucede en este tipo de quemadores, ¿no? A mí me trae muy buenos recuerdos de este experimento porque venía en mi primer juego de química de cuando tenía apenas 9 o 10 años. Vamos a colocar algunos trocitos de madera dentro de un tubo de ensayo, que a su vez tiene un tapón por donde sale un tubo de vidrio, y lo que se hace es calentar la zona donde se encuentra la madera hasta, bueno, que se ponga oscura, negra. Vamos a ver que ahí no se produce fuego, simplemente se comienza a poner negra y cuando acercamos una llama a la salida del tubito acodado, vemos que sale un gas combustible. Este es un ejemplo de cómo combustiona este tipo de calefactor, salvo que ese residuo negro, como de alquitrán, también se va a consumir en la estufa pirolítica. El gas está formado mayormente por moléculas orgánicas livianas, como el metano, que es un gas muy simple, es el llamado gas de los pantanos, y es el mismo también que se genera en los biodigestores. Este es el fenómeno que utiliza la estufa y que hoy vamos a construir. Calentar así trozos de madera a temperaturas de alrededor de 400 o 500 grados en ausencia de oxígeno para que liberen esos gases. Para hacer la estufa necesitaremos 2 latas. Yo uso esta de pintura de unos 5 litros y otra más pequeña que puede entrar dentro de la anterior. En este caso es una de leche maternizada. Vamos a agujerear la lata más grande en su base, de manera que podamos introducir la otra lata y que a su vez quede enganchada. Es decir, vamos a tener que hacer un agujero que sea bastante justo. Primero vamos a hacer una marca con un fibrón indeleble y luego vamos a cortar con el Dremel. Bueno, si se puede llamar Dremel a esto. Pero bueno, sirve. También lo pueden hacer con una tijera, un cuchillo, no sé, un destornillador. Lo que tengan a mano pueden hacer el corte. Lo que sí tiene que ser justo para que pueda entrar la lata más pequeña y que quede ajustada, que no se pase para abajo, ¿me entienden? Bueno. También vamos a agujerear el borde inferior a unos 3 centímetros de la base. Yo primero lo marco con el lápiz indeleble y después con un clavo y por último le paso la mecha escalonada de 12 milímetros. Pero pueden hacerlo no tan prolijamente usando un cuchillo o una tijera. Deben ser varios agujeros ahí abajo. Es importante que tenga una buena cantidad de agujeros porque de ahí va a ingresar el aire que va a formar la corriente para que se produzca la llama bien limpia, ¿no? Listo, esta lata ya está. Ahora vamos a agujerear la otra lata más chica. Esta va a llevar agujereado todo el fondo. Podemos hacerlo con una mecha de 6 milímetros o con un clavo grande. Y en la parte lateral, también a 2 centímetros del fondo, le vamos a hacer, igual que a la más grande, unos agujeros. Primero con el clavo y luego con la mecha. Por último, en la parte superior, más o menos a unos 3 centímetros del borde, vamos a hacer los agujeros. Esta vez sí vamos a tratar de hacerlos bien simétricos para que la llama en la estufa quede bien pareja,
ya que estos agujeros van a actuar como gasificadores que ingresan el oxígeno proveniente del aire y si queremos que la llama salga bien parejita, tenemos que hacerlo bien simétrico. Ya está lista, como ven es súper simple de hacer, muy fácil y bueno, le vamos a colocar el combustible que bueno, yo lo voy a llenar con viruta, pero también se puede llenar con pellet. Si la llenan con pellet les va a durar muchísimo más tiempo encendida. La viruta la vamos a poner hasta un poquitito más abajo de donde están los agujeros superiores de la lata más chica, como ven acá, ¿no? Luego la rociamos con alcohol o con aceite de cocina o cualquier otro aceite o con alguna de las pastillitas de iniciación de fuego que les mostré antes en otro video. Y bueno, a los poquitos minutos va a comenzar la pirólisis. Nos vamos a dar cuenta porque van a ver que comienzan a aparecer como unas entradas de aire en la llama provenientes de los agujeros, ¿no? Pueden verlo acá en esta imagen. Bueno, para entender mejor el mecanismo, vamos a ver este esquema. Las flechas celestes son el aire que ingresa por los agujeros de la lata más grande y, bueno, van formando como una corriente, así como el aire se calienta, va a ir subiendo y forma esa corriente que va a salir mayormente por los agujeros laterales superiores de la lata más chica. Lo marrón, bueno, representa la viruta de madera o el pellet, lo que le pongan ahí, y que combustiona prácticamente en ausencia de oxígeno. Y bueno, hacen que se desprendan los gases inflamables que al encontrarse con el oxígeno en la parte superior hacen la llama esa sin humo ni olor. Bien, acá les voy a mostrar una imagen termográfica de la estufa funcionando. Como ven, la temperatura en el interior está alrededor de los 500 grados. La llama es muy limpia y puede utilizarse también para calentar comida o cocinar. Recuerden que si van a hacer eso, deben dejar un espacio entre la boca de la estufa y el recipiente a calentar. En mi caso, yo uso un poco de tejido rígido, es este que ven acá, ¿no? Recuerden siempre que no es conveniente usar estas estufas en ambiente cerrado porque consumen el oxígeno pudiendo intoxicar a las personas. Estas estufas están buenísimas para llevar al camping, para llevar de pesca, para los albañiles que por ahí uno los ve a la mañana con el frío, la helada, trabajando a la intemperie. Supongo que debe ser muy gratificante tener una estufita de estas encendida ahí cerca de ellos para calentarse las manos. Bueno, como comentario les digo que no me dio buen resultado usar las briquetas que les enseñé a hacer en este video que está en la I. Puede haber sido porque estaban un poco húmedas, pero bueno, si ustedes fabrican la estufa, por favor coméntenme acá abajo, en la sección de en la caja de comentarios, cómo les funcionó con este tipo de leña ecológica. Sí funcionan muy bien las pastillitas iniciadoras que les mostré en el video que está en la guía ahora. Bueno, espero que les haya gustado esta idea, puedan usarla, sobre todo en este invierno que está bastante cruel. Pongan el like, suscríbanse al canal picando la campanita para recibir las notificaciones y también los convido a suscribirse en mi página de Facebook. Si sos muy fan, podés picar el botón unirse y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp de los miembros premium. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que decir de qué se trataba esto. En efecto, como muchos adivinaron, se trata de una boya antigua, un flotador. También supieron fabricarse de bronce estos y después, bueno, apareció el plástico y se usó ese material y actualmente creo que se usan de telgopor. Los primeros en acertar del grupo Premium, Javi Medrano y Santiago Hilgenberg. Algún día voy a aprender a
nombrar el apellido tuyo. Bueno, en la publicación, el primero en acertar fue Eduardo Rubiolo y los primeros comentarios del grupo Premium David Agustín Guerrero y en la publicación Basura Eterna de la Mesopotamia Argentina de Misiones. A los 5 les mando mi más afectuoso saludo y mil gracias por participar y jugar conmigo. Y muchísimas gracias también a todos los que participaron, comentaron y compartieron mi video de la semana pasada. Hoy la trivia va a ser un poco inusual porque en realidad no sé qué es. Pero bueno, está bueno para ejercitar la imaginación y yo sé que acá hay mucha gente que sabe mucho y seguramente van a saber de qué se trata. Ya me arreglaré la semana que viene para ver qué es y a quién nombrar. Bueno, la foto me la envió, las fotos, me las envió Salvador de las Peñas San Román y voy a ponerlas a todas, así tenemos más chance. Estoy quedándome sin trivia, la verdad, así que bueno, agradeceré que me envíen fotos de objetos raros que tengan en sus casas para que los demás adivinen, a no ser que me hagan enojar y les esconda imágenes en alguna parte del video, ¿no? Eso no les gusta, ¿no? Bueno, las fotos deben ser fotos propias, no vale sacar de internet, pueden mandarlas al correo canalespacioDeCesar@gmail.com. Muchísimas gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.